Dios les bendiga, hermanos. Pues como ven, hermanos, hoy me tocó compartir la palabra. Hoy me tocó compartir el mensaje de la palabra de Dios en el libro de Mateo, ¿verdad? Que es donde estamos llevando el estudio bíblico, aquí en el evangelismo. Y pues para mí, hermanos, es un privilegio compartir la palabra, ¿verdad? Ya que a eso somos llamados, a proclamar el evangelio de Cristo y a compartir su palabra, hermanos, a llevar su palabra a todos aquellos que la necesiten. Entonces, hermanos, adelantándoles de que este mensaje del estudio del día de hoy tiene un gran simbolismo en la vida de nosotros los cristianos, de nosotros los creyentes, ¿verdad? De los creyentes más que nada, los que hemos creído y servido a Jesucristo, ¿verdad? Los que le hemos aceptado. Y también traigo ahí unos puntos, hermanos, unos puntos a revisar, son 1, 2, 3, son 4 puntos creo, 4 o 5 puntos. Pero eso lo estaremos viendo ya a final de este estudio bíblico. Son, como les digo, acerca de la simbología que tiene este mensaje, ¿verdad? La profundidad de este mensaje, pues es más que nada sobre la fe y sobre la confianza en Dios, sobre la confianza en el Señor, ¿verdad? Entonces vamos a darle lectura, hermanos. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El encabezado es Jesús calma la tempestad. Dice la palabra así, ¿verdad? Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Vamos a ir viendo versículo tras versículo, que es tratándolo de explicar. El 24 dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía, el Señor dormía, hermanos. ¿Por qué dormía? Porque según esto, según la Biblia, hermanos, si vemos el capítulo completo, el capítulo 8 completo de Mateo, antes de subir Jesús a la barca para cruzar de Cafarnaún al otro lado del mar, que es a la ciudad de los Gadarenos, la Biblia narra de que Jesús hizo muchos milagros, le llevaron mucha gente y fue mucha gente sanada. Entonces yo me imagino que Jesús estaba cansado, estaba fatigado, por eso él, cuando se levantó esta gran tempestad que iban cruzando, hermanos, él estaba dormido, ¿verdad? En la barca, en la popa. Dice que en la popa de la barca, es la punta del barco, allí abajito, allí iba dormido el Señor. Me imagino que el Señor dijo, ¿verdad? En lo que cruzamos, pues me voy a tomar una siesta, me voy a echar un descanso. Y dice el 25, ¿verdad? Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Es decir, aquí sus discípulos, hermanos, tuvieron miedo, ¿verdad? Tuvieron miedo, tuvieron temor al verse ellos en medio de esta gran tempestad, porque la Biblia, según narra, que las olas eran tan grandes, hermanos, eran tan grandes que cubrían la barca. Es decir, en ese tiempo, una tempestad era como hoy le conocen, como un huracán, como un ciclón. Estos fenómenos se levantan en el mar, se crean en el mar, pero cuando salen del mar, hermanos, y tocan tierra, dejan un desastre, ¿verdad? Dejan damnificados. ¿Cuántas veces hemos oído que, como cuando el huracán mentado niño, llamado niño, ¿verdad? Porque ahora en el día que se levanta ese fenómeno le pone nombre. El día que aparece el nombre en ese día, ese nombre le ponen a este huracán o a este ciclón. Entonces deja desastre, deja caos, deja destrucción. Pero imagínense ustedes estar en la barca, hermanos, en el momento, en el medio, en el centro de la tempestad, en el centro de la tormenta, ¿verdad? Yo creo, pónganse ustedes sus zapatos, yo creo que ellos sintieron un gran temor. Ellos pensaron que allí iban a morir, que ahí su barca iba a ser volcada, y ellos iban a perecer ahogados, ¿verdad? Y al sentir ellos temor, hermanos, dice la palabra de Dios,
que vinieron y despertaron, dice, y le despertaron a Jesús, ¿verdad? Diciendo, Señor, sálvanos que perecemos, porque tuvieron miedo. Entonces dice que Jesús les dijo, hermanos, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Es decir, que Jesús aquí vio la falta de fe, hermanos, en ellos, por el miedo que sintieron, por el miedo que tuvieron. Por eso fue que lo despertaron, ¿verdad? Porque habían visto que él había hecho muchos milagros, muchos prodigios, ¿verdad? Muchas, ¿cómo dicen? Maravillas, ¿sí? Y le despertaron, pero Jesús les dijo a ellos, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Es decir, que ellos dudaron de su fe, ¿verdad? Ellos no confiaron plenamente en Dios, a pesar de que el Señor estaba con ellos, a pesar de que el Señor viajaba con ellos en esa barca, ellos creyeron que iban a morir, que iban a perecer. Entonces levantándose Jesús, ¿verdad?, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Qué es grande bonanza? Bonanza, hermanos, la palabra bonanza significa tranquilidad, significa calma, ¿sí? Significa quietud. Es decir, que cuando Jesús le dijo a los mares que guardaran silencio y al viento que cesara, esto desapareció, hermanos, y el mar entró en una gran calma, ¿sí? Ya no hubo viento, ya no hubo lluvia, ya no hubo olas, todo se calmó. Sí, y dice, entonces, y los hombres se maravillaron. ¿Cuáles hombres? Sus discípulos, ¿sí? Sus discípulos se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Pues esta narración, hermanos, este estudio bíblico nos enseña, ¿verdad?, que los discípulos fueron faltos de fe y dejaron de confiar en Dios. No tuvieron la confianza, ¿sí?, que el Señor quería que tuvieran. Entonces yo pienso que esta tempestad, hermanos, fue permitida por el Señor, ¿sí? ¿Para qué? Para probar su fe, hermanos. Entonces yo con esto le digo, hermanos, que muchas veces nuestra fe va a ser probada por Dios. En medio de problemas, en medio de crisis, en medio de dificultades, ¿sí? En medio de momentos difíciles, hermanos. Cuando a nosotros, un familiar, tenemos un familiar enfermo, delicado, en el hospital, tenemos miedo, hermanos, ¿sí? Tenemos miedo como los discípulos. Entramos en caos, entramos en pánico y creemos que ahí va a terminar todo, ¿verdad? Es decir, aún siendo creyentes, nuestra fe flaquea, nuestra confianza incluso se debilita. Pero aquí el Señor nos enseña, ¿verdad?, que no importa, hermanos, la tempestad, no importa los problemas por los que estemos pasando. Él quiere que tengamos fe en Él, que nuestra fe sea firme, que nuestra fe sea grande y que tengamos confianza en Él, hermanos. Amén. Para eso, hermanos, yo traigo dos ejemplos bíblicos de cómo Dios prueba nuestra fe, hermanos, ¿sí? Cómo Dios prueba nuestra fe de cada uno de los creyentes, ¿verdad? Mire, traigo primeramente como ejemplo la fe de Abraham. Dice que la fe de Abraham, hermanos, fue probada drásticamente, ¿verdad? Cuando Dios le ordenó sacrificar, ustedes saben a quién, ¿verdad? A su hijo Isaac. Esta no era una tempestad para probar la fe de Abraham, pero era un momento difícil, un momento crítico, porque Dios le estaba pidiendo a su único hijo, ¿sí?, Isaac, para ser sacrificado, hermanos. Y en verdad, yo no sé qué sintió Abraham o qué pudo haber sentido Abraham en ese momento, ¿verdad?, cuando él y su esposa Sara batallaron para tener un hijo, porque dice que Sara, su esposa, era estéril, pero cuando Dios lo visitó le dijo que
le daría un hijo, ¿sí? De su sangre, o sea, de él y de Sara, ¿verdad? Que era la promesa de Dios. Pero aquí el Señor le estaba pidiendo a su hijo, a ese hijo que le había dado. Primero fue estéril, luego el Señor lo visitó, el hijo que le daría un hijo, y luego después le dijo al Señor, dámelo en sacrificio. Entonces es un momento difícil, ¿sí? Una dificultad, él en ese momento fue un momento difícil para Abraham. Fue una dificultad tan grande, hermanos, el entregar a su hijo, a su único hijo, ¿verdad? En sacrificio. Y él mismo debería matarlo, hermanos. Él mismo debería degollarlo, ¿verdad? Porque era un sacrificio. Pero aquí dice que Abraham obedeció, ¿verdad? Por fe y creyendo que Dios podía proveer un carnero para que el carnero fuera sacrificado en vez de su hijo Isaac. ¿Sí? Aspectos claves de la prueba de fe de Abraham, dice. Dice que era un examen o una prueba, hermanos, de fe, diseñada para fortalecer y revelar la profundidad de la confianza, hermanos, de la confianza de Abraham en Dios. Amén. Aquí nos habla de lo que yo le comento, de que en el momento que nuestra fe sea probada, tenemos que tener fe, hermanos, y nuestra confianza debe estar depositada en su totalidad en el Señor. Porque el Señor está con nosotros en medio de la prueba, hermanos, para librarnos. Amén. También traigo un ejemplo más, hermanos. ¿Sí? Aquí la prueba de fe de Abraham fue que Dios le pidió a su hijo, ¿verdad? Entonces es difícil, hermanos. Es un momento muy difícil, muy complicado. La fe de Job. La fe de Job, hermanos, fue probada de manera extrema. ¿Sí? ¿Por qué le digo esto? Porque fue probada de manera extrema para demostrar su integridad y su fidelidad genuina hacia Dios. Así Dios un día va a probar nuestra fe para ver nuestra fidelidad, para ver nuestra integridad hacia Él, hacia el Señor. ¿Sí? Más allá de los beneficios materiales, hermano, de las bendiciones que Dios nos da, ¿verdad? Dice, a diferencia de Abraham, cuya prueba fue un mandato directo, la de Job ocurrió mediante la pérdida total y el sufrimiento físico. Vamos a dejar el sufrimiento físico, aunque también es importante, pero más que nada, hermanos, la pérdida total. ¿Qué es la pérdida total? Etapa de la prueba de Job. Hermano, pérdida de posesiones y de familia, ¿verdad? Y de familia, porque fue también físico, dice aquí, sufrimiento físico, él sufrió, hermanos, porque perdió su familia. No tanto por las posesiones, porque sabemos que las posesiones, pues Dios nos puede volver a dar, ¿verdad? E incluso aquí sucedió eso. Pero un familiar, hermanos, es difícil. Cuando uno pierde un familiar, usted entra en una fase de tristeza, en una fase de dolor intenso, ¿verdad? Muchas veces que no tiene, como le diré, paz, hermanos, quietud, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver eso. Dice, en un solo día Job perdió toda su riqueza, miles de cabezas de ganados, y a sus 10 hijos en desastres naturales. Fíjese lo que dice, desastres naturales. No está hablando como este desastre natural, esta tempestad que se levantó en medio del mar cuando iban cruzando de Cafarnaúm a la ciudad de Gadarenos, cuando iban cruzando el mar de Galilea. Sí, esta tempestad también fue un desastre natural que sirvió como prueba para probar la fe de los discípulos de Jesús, para probar la confianza de los discípulos de Jesús hacia Él. Pero ellos dudaron, hermanos, ellos flaquearon. Amén. Aquí tenemos estos dos ejemplos, hermanos, de que un día nuestra fe será probada. En ocasiones, a unos pasaremos por momentos más difíciles que otros, ¿verdad? Pero debemos de soportar la prueba, hermanos. Debemos de que nuestra fe sea firme, de que nuestra confianza esté depositada plenamente en el Señor, ¿verdad? Porque este mensaje, hermanos, es más que nada acerca de eso, de la fe, de la confianza, de que debemos de tener fe en el Señor, de que debemos de confiar en el Señor plenamente.
Y para eso, ¿verdad? Ya para terminar con este estudio bíblico que estamos viendo, sí, cómo esta gran tormenta se levantó en medio del mar. Es decir, los discípulos y Jesús. Es decir, estando aún Jesús con ellos, los discípulos pasaron por esta prueba, por esta gran tempestad, y su fe flaqueó, y su confianza pues no era en su totalidad hacia el Señor, ¿verdad? Aún sabiendo que el Señor estaba con ellos. Por eso Jesús, cuando lo despertaron, les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y en ocasiones, hermanos, pues a nosotros también nos puede suceder lo mismo, ¿verdad? También el Señor nos puede decir: no temas, yo estoy contigo, yo te libraré de la prueba, de la lucha, yo te fortaleceré. Él fortalece nuestra fe, hermanos. Él quiere que confiemos plenamente en Él. Y yo traigo unos puntos acerca de la simbología que significa, acerca de las simbologías, de la simbología que trae este mensaje, ¿verdad? Acerca de la fe, acerca de la confianza en Dios. Mire mi hermano. Ya para terminar con este estudio, ¿verdad? Yo creo que está muy claro. Este estudio nos habla acerca de la fe, acerca de la confianza en Dios, de que debemos permanecer firmes, que no importa la situación por la que estemos pasando, no importa la crisis, los problemas, no importa cuál sea la situación, cuál sea, hermanos, debemos de tener fe y de confiar en Dios. Ese es el mensaje profundo de este estudio bíblico. El mensaje profundo de este estudio bíblico es la fe en Dios y la confianza en Dios, hermanos. ¿Sí? La fe en el Señor y la confianza en el Señor. Miren las simbologías, hermanos. La tempestad. ¿Qué significa la tempestad? Simboliza las adversidades, las crisis y los momentos difíciles e incontrolables. Es decir, que están fuera de nuestro alcance, que están fuera de nuestro control, ¿verdad? Que están fuera del control de nuestras manos. Pero sabiendo, hermanos, y entendiendo y reconociendo que el control es de Dios. El control de nosotros, de nuestras vidas, y el control de lo que sucede a nuestro alrededor, ¿sí? A nuestro contorno. Dice que pues esto provoca caos, provoca miedo, provoca duda, ¿sí? Cuando pasamos por momentos difíciles, ¿verdad? Cuando pasamos por situaciones pues dolorosas. La respuesta al clamor de sus discípulos simboliza que, aunque parezca que Dios, hermanos, duerme cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, ¿sí? Cuando duerme ante nuestros problemas, ante nuestras crisis, su intervención divina se activa cuando la fe del creyente se manifiesta, hermanos, a través de la oración o del llamado de auxilio al Señor. Cuando clamamos: Señor, ayúdame. Señor, por favor, ayúdame porque yo no puedo. No puedo, es muy difícil este problema, esta situación por la que estoy pasando, pero yo confío en ti y tú me vas a ayudar, Señor, a salir adelante. Sí, esa es la respuesta al clamor de los discípulos, ¿verdad? Cuando clamaron a Él: Señor, sálvanos que perecemos. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe?, les dijo Jesús. ¿Qué simboliza esto, hermanos? Simboliza que debemos de confiar, hermanos, en su presencia divina, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de la prueba, hermanos. Nuestra confianza debe estar firme en el Señor. Amén. ¿Qué hombre es este?, se maravillaron, diciendo, ¿verdad? Aquí pues el Señor manifiesta, ¿verdad?, dice, sus discípulos, bueno, cuando ellos le dicen: ¿qué hombre es este que hasta los vientos y el mar obedecen? Aquí el Señor manifiesta su autoridad divina, su divinidad y su autoridad para calmar el mar, para calmar los vientos. Es decir, Él tiene el control de todo, hermanos. Como les decía, tenía el control de sus vidas, de ellos, pero también tenía el control
del mar, el control de los vientos, el control de las olas, hermanos. Y trae calma después de la tempestad. Paz en medio de los problemas que tenemos, hermanos, día con día. Hermanos, pues este ha sido el mensaje, espero y se haya sido entendido, ¿verdad? Explicado. Y pues aquí nos enseña que tenemos que tener fe en medio de la prueba. Tenemos que confiar en el Señor en medio de la prueba, porque sabemos que Él está con nosotros en medio de la tempestad. Él está con nosotros en medio de la prueba, hermanos. Y Él trae paz interior en medio de los problemas, ¿verdad? Él nos da esa paz, la paz que no da el mundo, hermanos. Porque el mundo trae paz pasajera, pero el Señor Jesucristo trae paz verdadera. Paz eterna, hermanos, y pues ahí está el mensaje. Y así mismo, pues, yo cedo el lugar, ¿verdad? Ahora a nuestra pastora para, si tiene algo que agregar, ¿verdad? Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Pues ahí está el mensaje, hermanos. El mensaje muy clarito acerca de la fe, acerca de la confianza en Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya.